Vamos a iniciar el mensaje de esta mañana que corresponde a lo que es Santiago 1, del 1 en adelante. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este lindo y hermoso tiempo de poder compartir de tu palabra, poder examinarla, poder discernirla, qué es lo que tú quieres siempre para tus siervos. Abren un corazón amplio, ancho, iluminado, para que podamos entender el mensaje de esta mañana, para que sea de agrado y que sea, aparte de ser escuchado, podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ello. Pedimos que tú, en el vínculo del Espíritu Santo, nos mantengas atentos en esta mañana a la palabra tuya, para que sea de gozo, de alegría y de esperanza para cada uno de los que estamos escuchando. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Entonces vamos a leer primeramente Santiago capítulo 1. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal
es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Ahí hemos tenido entonces la lectura de Santiago 1 y sus 27 versículos. Esta carta, amados hermanos, sobresale todo sobre la enseñanza moral y ética, fundamentalmente la enseñanza moral y ética. Y está también enfocada en la necesidad de un nuevo nacimiento que haya tenido la persona. Y es una carta dada para las iglesias de todos los tiempos. Entonces, el título de hoy es Una fe viva a las pruebas y tentaciones. Esta carta que se le asigna al apóstol Santiago, llamado también el justo, medio hermano de Jesús, dice ahí en Mateo 13, y hermano de Judas, el que escribió, ¿cierto?, la carta a Judas, el cual también Judas dirigió la iglesia de Jerusalén. Hombre de oración, sus rodillas dicen que tenían callos grandes y duros, como las rodillas de un camello, que fue torturado, dice la historia, y empujado desde la punta más alta del templo. La caída, dice la historia, no lo mató, y fue golpeado hasta morir mientras oraba por sus agresores. Ese es más o menos el contexto del apóstol Santiago. En el primer versículo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice hermano de Jesús. Él no se dice hermano de Jesús o medio hermano de Jesús. Solo dice siervo. Entonces, él se consideraba siervo del Señor y consideraba a Jesús como Dios, como el Señor. El Señor en griego, que es kurios en griego, considera a Jesús Dios. Los judíos helenísticos de la época usaban el kurios como nombre de Dios. El Curios Dominis, título dado también a los primeros emperadores romanos para expresar su deidad. A los primeros emperadores romanos se le llamaba Dominus, César Dominus. ¿Por qué? Porque también se le consideraba un dios al emperador. La carta dice que está expresada a las 12 tribus que están en la dispersión, que habían sido dispersas desde Israel a partir del año 70, cuando cae y es destruido por los romanos. Así que esta carta está dirigida a estas 12 tribus. Y en forma figurada habla para los judíos de ese tiempo, pero en general es una carta que está para todos los tiempos, incluyendo el tiempo que hoy vivimos. En Santiago 1, 2 al 4, nos habla de la paciencia en las pruebas, donde tenemos que tener, dice hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Tomar gozo. Yo sé que es difícil, hermano, que cuando uno está en prueba, esté gozoso, ¿cierto? Lleno de alegría. Gracias, Señor, porque me estás castigando, me estás probando. Es difícil. Una prueba física, una prueba económica, una prueba familiar, una prueba de una enfermedad, no es fácil llevarla. Y también dependiendo de cuánto tiempo pueda durar la prueba. Pero acá Santiago sabe que hay también pruebas que están sufriendo los judíos que son cristianos, y en general decíamos para todos los seres humanos que somos cristianos, nos está recordando que durante las pruebas debemos tener sumo gozo. Santiago considera las pruebas como inevitables. O sea, todo cristiano es inevitable que va a pasar por alguna prueba, más de alguna prueba en su vida, siempre. Entonces dice, ¿cuándo? Y no dice halléis, es decir, ¿cuándo? Porque va a ser incluida dentro de tu vida, estés en prueba, tener por sumo gozo en medio de esta prueba. Ya que la prueba, ¿qué produce? ¿Qué genera? Paciencia, dice. Paciencia
en el Hijo de Dios, porque debe soportar esa prueba. Tener por sumo gozo en medio de la prueba, ya que se usa para producir paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia viene del griego uponome. No es una espera pasiva. No es que estemos pasivamente esperando esa prueba y pasando la prueba, sino que es un sufrir. Estamos sufriendo en medio de la prueba sin rendirnos, es decir, sin pasar la prueba, sin aprobar la prueba. Estamos sufriendo, pero tenemos que seguir adelante para poder pasar, dice la prueba. Viene también del upo, que significa bajo, y mone, estar o soportar o permanecer. Es decir, en el fondo es permanecer bajo. El ejemplo mejor es cuando uno lleva una carga pesada y al tener la resolución de permanecer allí, en lugar de tratar de escapar de la carga que está sobre uno. Cuando uno se echa 100 kilos a la espalda, ahora bajó mucho, pero antes eran 80 kilos, se ponía a la espalda, es permanecer abajo y seguir adelante hasta entregarla, o sea, hasta pasar la prueba. Así que la paciencia pasa en el fondo a ser una virtud también. Quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades de la vida o adversidades se fortalecen y sin lamentarse. No tenemos que lamentarnos. Por eso nos habla del sumo gozo durante las pruebas. Ahí en Gálatas 5:22 nos habla del fruto también del Espíritu. Hermana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Está considerada también la paciencia como parte del fruto que cada uno debe tener dentro como hombre espiritual. Sabiendo en el fondo, hermano, que la fe produce, decíamos, paciencia. La fe es probada a través de estas pruebas. No es que la fe se acreciente en la prueba. La fe que ya tenemos se prueba durante estas diversas dificultades o aflicciones de la vida. Y en el fondo, la prueba que nos revela la fe que tenemos. ¿Tenemos fe suficiente para pasar la prueba? ¿Es la fe suficiente para soportar toda, ¿cierto?, lamentación por algo que estamos sufriendo? Así que la fe es probada, nuestra fe es probada a través de estas pruebas. Y no que la fe se pruebe, o sea, aumente o aparezca durante las pruebas. Si las pruebas no te producen fe, ¿qué es lo que hace? En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Eso lo dice Hebreos 11:1. Así que, amados hermanos, la fe produce paciencia. Cuando se recibe la prueba con fe, produce paciencia. Pero la paciencia, reitero, no se produce, ¿cierto?, sin la prueba. Si nosotros recibimos el conflicto que tenemos, sea de cualquier tipo, económico, trabajo, laboral, de matrimonio, de una enfermedad, si no lo recibimos con la fe necesaria, o sea, actuamos con incredulidad, con queja, ¿por qué me está ocurriendo esto?, con amargura y desaliento, que no nos exhorta a tener gozo, significa que nuestra fe es débil, no es correcta. Más dice: tenga la paciencia la obra completa. El fruto de paciencia viene lento. Es lenta la paciencia. Lo que debemos hacer es permitir que florezca, que nazca al interior nuestro, con el tiempo, mientras
dura esta prueba. La paciencia, amados hermanos, marca a las personas que son perfectos, maduros en la fe, que son capaces de entender, de discernir el por qué está ocurriendo en mi vida esta prueba. Ahí en Santiago 1, 5 al 8, ¿cómo recibir sabiduría que necesitas de Dios? Si alguno dice, las pruebas son temporales, vitales para buscar sabiduría de Dios. En tiempo de prueba hemos de distinguir una cosa, si esto viene de Dios o no viene de Dios. Y para ello, ¿qué requerimos? Sabiduría. Un grato ejemplo de eso es Job 1 en adelante, 7 al 12, amada hermana, y después 42, 6. Job 1, 7 al 12. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso temes Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 42:6, hermana. 42:6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job, que fue probado, que era un hombre correcto, perfecto, recto, alejado, apartado de todo mal, Dios permitió en su vida que fuera probado. ¿Y cuándo emerge Job de esa prueba, que duró más de 30 años? Emerge en el capítulo 42:6, cuando él se reconoce su condición de que a lo mejor no era perfecto como él pensaba. Ahí emerge de ese sufrimiento con una bendición y una restauración. Y Dios lo bendijo en sus animales, le dio una nueva esposa, le dio nuevos hijos. ¿Por qué? Porque Job también reconoció en ese momento que él era un mortal como cualquiera otro. Ahí en 42:6. Así que, hermanos, para entender si esta prueba viene o no de Dios o la ha permitido en nuestra vida, necesitamos sabiduría más que conocimiento. Porque el conocimiento es una información bruta, en bruto, pero la sabiduría indica cómo usarla, cómo usar ese conocimiento bíblico que tenemos. Alguien dijo alguna vez que el conocimiento es la habilidad de desarmar cosas, pero la sabiduría es la habilidad de unir las cosas. Una cosa es saber cómo desarmar, pero para luego armarla necesitamos sabiduría. ¿Y a quién tenemos que pedirla? A Dios. Hay que pedirla solamente a Dios. Cuando queremos sabiduría para empezar en algún lugar, es importante pedirle a Dios. También dice ahí en ese versículo, pero pida con fe, sin dudar del deseo de Dios de darnos su sabiduría. Eso muestra, amados hermanos, qué tipo de corazón necesitamos cuando pedimos sabiduría a Dios en Escrituras. Un corazón creyente en la Biblia. Un corazón creyente en la palabra de Dios. No dudando nada, dice. No piense, pues, que me haga
tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, dice, es falto de fe. Así que, hermano, nunca debemos dudar. Nuestra fe debe ser tan grande y con certeza en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, que no debemos dudar. Sobre todo cuando estemos frente a una prueba. Así que el que duda dice falta de fe y no debe esperar recibir cosa alguna de Dios. La falta de fe y confianza en Dios muestra que no tenemos fundamento importante sobre la palabra de Dios, al ser inconstante en todos nuestros caminos. Luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al pedir a Dios dudando, muestra que somos de doble ánimo. Por un lado creemos, pero por el otro lado dudamos. No somos ni frío ni caliente. Estamos en un medio. Si no tenemos fe, no pediremos, porque no tenemos fe, ¿cierto? No vamos a pedir. Y si no tenemos incredulidad, tampoco vamos a dudar, porque no somos incrédulos en nada. No dudamos. Estar a la mitad del campo entre la fe y la incredulidad es un hombre de doble ánimo. No está ni en la fe, pero tampoco es incrédulo. Es un hombre de doble ánimo. Tiene poco conocimiento de la palabra de Dios. Puede que lo tenga, pero no ha aplicado ese conocimiento de la palabra de Dios en realizarlo y vivirlo en su propia vida. Entonces, el hombre de doble ánimo, ¿cierto?, es así, para que nos quede muy claro. Ahí en Santiago 1:12, ¿qué nos dice? Que hay una bendición para los que soportan la tentación. Que hay una bendición para los que soportan la tentación. ¿Se recuerdan en Génesis cuando la serpiente engaña a Eva? ¿Qué hizo la serpiente al estar con Eva? La tentó y le dijo que el fruto era agradable y acariciable y que además de al comer de ese fruto iban a ser como dioses. La tentó, le creó una tentación. Por eso dice en 1:12, bienaventurado el varón. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos lograr esa bienaventuranza? Mientras sufrimos tentación. Y varón en la Biblia está refiriéndose genéricamente. Habla de hombres y mujeres, porque en la palabra de Dios tenemos hombres y mujeres. Por tanto, bienaventurado el hombre o el hermano o la hermana que soporta la tentación. Así que la tentación es prueba que afrontamos y somos probados. Siendo luego de pasar, ¿cierto?, la tentación y vencer sobre la tentación, vamos a ser honrados. Y eso va a ser evidencia de nuestra resistencia a la tentación. ¿Qué vamos a recibir los que logramos pasar esas tentaciones? La corona de vida. Una de las coronas que la palabra de Dios nos entrega a los creyentes. Por tanto, vale la pena soportar para poder recibir ese premio. Por el amor por Jesús. Solamente a los que le aman, dice. Por medio de resistir la tentación. En Santiago 13 al 16, ¿qué vamos a encontrar acá ahora? La tentación a pecar no viene de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que viene de Dios. Dios lo permite, como pasó cuando leía el pasaje ahí, ¿cierto?, en Job. Dios permitió a Satanás que tentara a Job. Pero la tentación no la provoca Dios. Solamente la permite para buscar y perfeccionar nuestra fe, nuestra paciencia.
Él no atrae el mal. Dios nunca va a traer el mal, aunque puede probar nuestra fe sin solicitud de mal. La mayoría de las personas, por inclinación, la mayoría en general en el mundo, y muchas veces hijos de Dios, cuando están siendo tentados, culpan a Dios de la tentación. Y Él no atrae ese mal, aunque puede darse el privilegio como soberano de probar nuestra fe, sin solicitar el mal, decíamos recién. Pero Dios es incapaz de tentarnos, por su propia naturaleza de Dios. Él es incapaz de tentar a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice la palabra, y seducido, la tentación no viene cuando uno es atraído por nuestras propias concupiscencias y seducido. ¿Por quién? Por el mundo y el maligno, quienes proveen nuestras seducciones. Ahí en primera de Juan 2:15 al 16, hermana. Primera de Juan 2:15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Ahí tenemos dos agentes. ¿Quién? El mundo. El mundo nos ofrece tentaciones y también el enemigo que coloca en nuestros pensamientos las tentaciones. Satanás tiene un gancho para nosotros. ¿Cuál es? Nuestra naturaleza caída, la carne, la carnalidad que aún tenemos y llevamos muchas veces en nuestras vidas. Así que damos muchas veces el crédito a Satanás por los poderes de la tentación, pero fallamos en reconocernos que somos atraídos muchas veces por nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios vicios, nuestras propias depravaciones que traíamos a veces del mundo. La concupiscencia, después que dice concebido, da luz al pecado. Así que cuando brota la concupiscencia corrupta es pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Así que, hermano, la muerte espiritual es el resultado inevitable de que Satanás intenta esconder esa verdad de nosotros. Así que nunca debemos ser engañados. Satanás puede decir, oye, si no es malo pecar, así que puedes hacerlo. No. Hay que recordar que Satanás vino al mundo aquí a hurtar, matar y destruir, como dice en Juan 10. Entonces nosotros siempre debiéramos resistir las decepciones y las tentaciones que nos están poniendo por delante. En Santiago 1:17-18, la bondad de Dios permanece y habla de toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende ¿de quién? Viene del cielo, del Padre de las luces. Eso significa, amados hermanos, que nunca cambia. No hay mudanza, ni sombra, ni variación en Dios. Dios es único. Es inmutable, no cambia. Él, cuando promete algo, siempre lo hace. Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vemos bondad de Dios, ¿dónde? En la salvación. Usted y yo éramos pecadores perdidos en la oscuridad del pecado, presos del pecado, esclavos. Por su buena voluntad nos salvó y nos dio vida eterna. Ahí está hablando de la buena dádiva de Dios. Así que Él que comenzó nuestra salvación, nos hizo nacer a la vida espiritual por la verdad para gloria, como primicias de su cosecha. En Santiago 1:19-20 dice, mantenerse firme en contra de una ira pecaminosa. Dice que debemos de ser tardo para airearse, para enojarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos tener cuidado para ser tardos para enojarnos, debido a que nuestra ira
en la nuestra ira no se cumple la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, dice, y tardo para hablar, tardo para enojarse. Les recuerdo, hermano, Dios nos dio 2 oídos y una boca para hablar. Y aquí nos dice que seamos prontos para oír. Tenemos 2 oídos y un 50% nomás nos dio una boca o una lengua para hablar. Así que nuestra ira y enojo viene a estar concentrados a veces nosotros mismos. Por eso viene, porque nos concentramos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias convicciones. Y no estamos pensando en el de al lado, porque estamos centrados a sí mismos, en lo que queremos, en los resultados que queremos obtener. Por tanto, nos vamos enojando. Acá lo que nos está indicando en el fondo, ¿qué es lo que es? Que también tengamos la virtud de ver la posición de los demás, para que no lleguemos al enojo rápidamente. Por eso debemos de ser tardos para enojarnos. Debemos comprender que también hay otra persona o otros más a nuestro lado, y que piensan porque tienen pensamiento, porque tienen sentimiento y porque tienen carácter o voluntad. Por tanto, nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender y comprender también los puntos de vista, los pensamientos del que está al frente. Así que en Santiago 1:21 nos habla de estar firme en contra de las lujurias de la carne. Por lo cual dice, la inmundicia y la abundancia de malicia probablemente sea una manera impura de vivir. Debemos desechar toda impureza apartándonos lejos de nosotros. Recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que ha sido insertada en nuestro corazón, implantada, ha ingresado a nuestro corazón. Por eso debemos recibirla con mansedumbre, con humildad, en contraste con la manera impura de vivir. Debemos recibir con mansedumbre, con un corazón que es capaz de comprender la voluntad de Dios. En Santiago 22:25 nos habla también de la prueba de la obediencia. Dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Debemos recibir la palabra de Dios como hacedores y no solo como oidores. El principal error que cometemos los cristianos es poner oído a la palabra, recibirla, estudiarla muchas veces. Tenemos mucho conocimiento, pero ¿qué pasa en el fondo? No la aplicamos ni la vivimos en nuestra vida. Antiguamente, en los tiempos pasados, era común tener un maestro, pero si tú tratabas de seguir al maestro, o sea, el estilo, las enseñanzas, la vida del maestro, entonces eras llamado discípulo, porque eras hacedor de lo que ese maestro hacía y no solamente oidor de lo que él decía. Jesús aplicó el mismo principio. ¿Y dónde mejor lo podemos encontrar? En el Sermón del Monte. Ahí en Mateo 7, 24 al 27, hermana. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Entonces, ¿qué nos está entregando acá, en el Sermón del Monte? Que este hombre es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, cada vez que nos miramos al espejo. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida la imagen que era. El que solo oye la palabra de Dios sin vivirla,
es como ese hombre que se mira al espejo y luego se olvida de lo que vio. La información que recibió no la aplicó para el bien de su vida. Considera su rostro natural. Es traducida del griego que significa considerar. La idea es de un examen penetrante, profundo en nuestra vida. Se refiere a personas que escudriñan celosamente la palabra de Dios, la buscan. Podrían ser muchas veces verdaderos expertos de la Biblia, pero el fin no resulta en que ellos la apliquen a su vida. El cristiano saludable mira la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenarla. Él la usa en su propia vida. Por eso dice que más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera, esa es el que tiene y logra una buena vida conforme a la voluntad de Dios. En Santiago 1, 26, 27 nos dice y nos manifiesta la creencia externa. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice Santiago, la verdadera religión no se muestra por solo oír la palabra, sino en hacer las obras. Acuérdense, Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por lo que haces. Y una manera de ellas, de esa obra, es refrenar la lengua. Refrenar y tener en control sobre nuestra lengua. Porque si no, la religión del tal es vana. O sea, tu caminar en Dios es vano, si no se traduce en la manera en que tú vives. ¿Cómo vives la palabra diariamente, las 24 horas del día? Y finalmente dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayudar en el fondo a los necesitados. Sin mancha del mundo, nos dice ahí en Génesis, hermana, 13, 8 al 11. Génesis 13, 8 al 11. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Todos conocemos la historia de Lot, ¿cierto? Cuando se aparta de su tío Abraham. Conocemos en qué terminó él y su familia. Al final perdió toda la familia y hasta casi se perdió él. Así que, ¿qué había pasado con Lot? Un hombre que se había ido en el fondo acercando al mundo. Empezó viviendo en campamentos cerca de Sodoma, luego ingresó a la ciudad, llegó a ser, se entiende, algún líder de la ciudad, pero ¿qué no tomó en cuenta Lot? El clima espiritual de la ciudad, del área. Lot perdió en el fondo todo, decíamos, y por poco no se salva. Ahí en el Salmo 119, 65, 72, la experiencia del salmista que tiene en este párrafo del Salmo nos habla en el fondo de la escuela de la aflicción de Dios. ¿Qué expresa acá el salmista? La pasión que él siente por aprender de la palabra de Dios. Es apasionado, aférrimo, deseoso de aprender, dice, de la palabra de Dios. Toda esta estrofa que leemos del 65-72 tiene como fondo la aflicción, el sufrimiento. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué ha pasado conmigo que estoy sufriendo? Quizás responde usted así a la prueba y a la aflicción. Medita sobre sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Ahora este salmista lo que hizo fue probablemente, o usted probablemente, ¿por qué está pasando esa prueba?
porque oró a Dios pidiéndole que le enseñe su palabra. Señor, quiero que me ilumines, me hagas comprender y entender mucho más de tu palabra. ¿Por qué? ¿Qué nos da a entender esta estrofa? Que siempre la vida del hombre van a haber problemas, aflicciones. Sin embargo, el salmista ha aprendido una verdad, que va a transformar su vida y así transforma la vida nuestra también. Dios usa la aflicción en nuestras vidas para educarnos en cuanto a sus mandatos y preceptos. Parte de la escuela de la aflicción, o sea, como Dios enseña a sus hijos, es a través de las pruebas, de las aflicciones de la vida. Si usted está en una aflicción y se acerca a Dios más y lee más de Él y crece su fe, ahí está entonces como el alfarero, Dios trabajando en su vida. Y usted como Job va a emerger nuevamente un nuevo ser con una nueva bendición, tal como pasó en la vida de Job. Así que, hermano, no os sufráis cuando estás en prueba. Al contrario, dice Santiago, estar en sumo gozo cuando estáis en prueba. ¿Por qué? Porque Dios está detrás trabajando en nuestra vida. Dios nos está moldeando por un propósito que Él tiene para nosotros, dentro del plan eterno que Él tiene, del reino de Dios. Está trabajando en nuestras vidas. Lo que usted está pasando, querido hermano, hoy no es casualidad. No es que haya ocurrido porque una eventualidad. Dios está trabajando al interior de usted. Dios está trabajando en usted, en su familia, en sus hijos, en sus hermanos. Dios trabaja dentro de la misma iglesia, de las congregaciones. Permite cosas, ¿para qué? Para el trabajo de cada uno. Porque Dios nos conoce, cómo somos, qué pensamos, qué queremos. Así que Él empieza a trabajar con eso. Así que, hermano, hay que entender, si queremos crecer, tenemos que aceptar las pruebas como parte de nuestra vida cristiana. Así sea la voluntad de Dios. Oremos. Gracias damos, Señor, en esta mañana, oh Dios Todopoderoso, eterno, el principio y el fin, tú que eres inmutable, tú que nunca cambias, Señor, tú que eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tú que eres el Jehová, proveedor de las cosas, el Jehová de la paz, el Jehová Shalom, el Jehová que todo nos da, Señor. Gracias, Señor, tú que eres Adonai y eres el yo soy y creador del universo. A ti, Señor, encomendamos nuestras vidas, porque solamente tú eres capaz de dar vida y vida eterna en abundancia para nuestras vidas. Ayúdanos entonces, Señor, a comprender para nuestras vidas, para crecer en nuestra mejor relación contigo, al entender estas palabras que hoy hemos podido compartir. ¿Cómo tú quieres que entendamos que las pruebas son parte de nuestra vida? ¿Para qué? Para moldearnos, para hacernos crecer en fe, para hacernos un hombre mejor, para ser un hombre y una mujer dispuestos para la obra de Dios, ir acrecentando nuestras vidas espiritualmente, irnos preparándose espiritualmente para el día final en que tú vengas a buscar a tu pueblo. Ayúdanos a ello, Señor. Ayúdanos en nuestras aflicciones, a pasar victoriosos la prueba. Así seguiremos adelante, cada día creciendo más. Ayúdanos a también que la palabra que oímos o leemos y conocemos sea parte de nuestra vida cotidiana. Que la apliquemos en todas nuestras actividades durante las 24 horas del día. Porque eso es lo que tú quieres para el hombre y la mujer que son tus hijos. Así que damos gracias por ello, porque a través de la información que tú nos entregas en la palabra, nosotros podemos ir entendiendo y conociéndote más tu voluntad perfecta hacia nosotros. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y que el Señor cuide nuestra entrada y salida, desde ahora y para siempre, al lugar que fuera. Y Señor, líbranos del mal de este siglo. Líbranos del mal que vivimos. Líbranos del que engaña, del que roba, del que asalta, del que nos miente, del que quiera estafarnos. Líbranos, Señor, de incendio. Líbranos de sismo. Líbranos de catástrofe, Señor. Líbranos del que hace conjuro, hechicería en contra nuestra. Líbranos de todo este mal, Señor. Protégenos bajo tus alas maravillosas, Señor. Y que podamos, Señor, adorarte como tú mereces cada día, alabarte por tus grandes e infinitas misericordias que se renuevan cada día en nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el amor de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo y en la comunión con el Espíritu Santo, sean desde ahora y para siempre con todos nosotros. Amén, amén y amén. Alabemos con las flautas, alabemos con la danza, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las danzas, alabemos, alabemos todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, arriba esas manos, levantemos manos santas, celebremos con la danza. Ese ha sido el mensaje de la Iglesia Betel de Villa Las Flores, Maipú, con el pastor Jorge Aracena. Los invitamos al próximo día domingo a la misma hora, a las 12:15 de la tarde, para que puedan congregarse en el culto de la Iglesia Betel vía Zoom. Lo transmitimos por nuestra radio web www.seno.fm/Amor de Cristo. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. ¿Cómo? Que todo lo que respire cante. Argentina, que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones, ¿cómo? Alabemos, alabemos, levantemos, celebremos con la danza, que se escuche.
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala.